¿Cómo están? Vamos a comenzar con cadena, ¿ya? Primero que todo, aquí vamos a realizar todos estos ejercicios. Vamos a comenzar con la interfaz. Luego de haber hecho eso, de entrada a la salida, el botón de registrar, el botón para que reinicie todo nuevo, ¿ya? De salir todo, tenemos que crear la longitud. Esto, esto tenemos que crear. ¿Por qué? Para ver la longitud de caracteres que tiene el texto. ¿Cómo se pone esto? Esto se pone así. Tiene que ser length, length y cat. Cat tenemos que inicializarlo como un valor global, el cual va a ser la cadena que entre cuando nosotros escribamos algo. Vamos a inicializar n y i como globales enteros, ¿ya? Aquí vamos a colocar, tenemos que colocar en longitud, tenemos que colocar length. Esto tenemos que colocar, ¿ya? ¿Por qué length? ¿Ya? Vamos a ver. Aquí estamos. ¿Por qué length? Para que nosotros veamos los caracteres que registramos, ¿verdad? Aquí nosotros vamos a ver todos los caracteres que vamos a registrar. Entonces, si nosotros colocamos aquí un dígito, perdón, un carácter o caracteres, el length lo va a contar. Ya, vamos a hacer la prueba. Aquí nosotros vamos a introducir el texto. Ahí tiene, está ¿Está la bien? fuente con comida ahí. Acá nosotros vamos a ¿Ves? introducir el texto. Hay Vamos a que ver introducir y la cerrar hola. la puerta porque no se entre el perro. Entonces, cuando introducimos aquí, vamos a registrar y le damos length. Y aquí no va a leer los caracteres. Claro, después de haberle puesto caracteres. Igual, más, entre apóstrofe tenemos que dejar un espacio. ¿El espacio para qué? Para que no se vea junto con el número. Y ahí, caracteres. Lo convertimos entero a cadena y lo que queremos, y los parámetros. O sea, lo que queremos mostrar n. Luego de haber hecho esto, vamos a realizar el primer ejercicio. ¿Ya? ¿En qué consiste el primer ejercicio? Este es el primer ejercicio. Vamos a ver aquí. Este es el primer ejercicio. Contar espacios en blanco. ¿Y cómo podemos hacer esto? Tenemos que ver cómo nosotros vamos a poner acá. Hola. Hola a todos. A todos. Aquí en los espacios en blanco se va a mostrar o se va a entender que es una B de blanco, espacio en blanco. Y esto van a ser el símbolo del espacio en blanco. Esto cuentan como un carácter. Cuentan como un carácter no visible. ¿Ya? Aquí hay uno, aquí hay dos, aquí hay tres, aquí hay cuatro, acá hay cinco, acá hay seis, acá hay siete, acá hay ocho, nueve, 10, 11 y 12. Cuentan como caracteres. Entonces, nosotros, ¿cómo podemos hacer para buscar los espacios en blanco? ¿Ya? Tenemos que ir a la programación. Entonces,
Ya entendido esto que vamos acá, vamos a My Menu. Y aquí escribimos en Caption, escribimos contar, contar espacios en blanco. Ya, ejercicio uno punto, contar espacios en blanco. Ya, aquí tenemos que hacer el llamado. ¿Dónde vamos a hacer el llamado? Vamos a hacer llamado en edit. Edit 2, edit 2.text, no solo el nombre. ¿Qué es lo que vamos a obtener? Vamos a obtener un número. Vamos a poner int to str para que se muestre, el número se muestre en la pantalla. Vamos a poner espacios, espacios blancos. Ya, vamos a poner los parámetros. ¿Cuáles habían sido los parámetros? Es, aquí podemos observar, los parámetros es cat y es NPI. Ya, luego de haber hecho eso, vamos a poner cat, coma, n, coma, y cerramos, doble paréntesis, y ya. Ahora aquí creamos la función. Función, aquí será el nombre que pusimos, espacios. Ve, aquí vamos a poner los parámetros. Nosotros inicializamos como cadena cat. Entonces, cat debe ser string, porque es cadena. Lo tenemos que separar de un formato a otro con un punto y coma. Punto y coma, ponemos n, coma, i. Y esto, ¿cómo vamos a inicializarlo? Como byte. Es como tipo integer. Cerramos y creamos el parámetro de salida. ¿Cómo va a ser el parámetro de salida? Va a ser byte, va a ser un dígito, un número. Aquí vamos a crear los valores. Vale. Vamos a colocar contador de espacios en blanco, cb. Lo que tenemos que hacer aquí es inicializarlo como un número o un byte. Vamos a add inicio fin. Vamos a, siempre debemos inicializar con el valor del contador. ¿Por qué? Porque no, si no inicializamos con un valor al contador, nos va a mandar un valor cualquiera, pero va a ser incorrecta la respuesta. Aquí vamos a inicializarlo como cero. ¿Qué más vamos a utilizar? Vamos a utilizar un incrementador, el que ya habíamos definido globalmente, y ya vamos a colocar aquí, vamos a incrementarlo con cero. Ahorita voy a explicar digo con uno, ahorita voy a explicar por qué. Vamos a utilizar una estructura de while. Pero ¿qué queremos llegar a esto? Queremos que vaya dígito por dígito, ya, vaya dígito por dígito y pregunte, o bueno, así puedes verlo. ¿Tú eres espacio en blanco? H es espacio en blanco, incorrecto. O espacio en blanco, incorrecto. L espacio en blanco, incorrecto. A es espacio en blanco, incorrecto. ¿El espacio en blanco es espacio en blanco? Correcto. A es incorrecto. Espacio en blanco es correcto y lo demás es incorrecto. Ya, esto es lo que se trata, que vaya valor por valor. Entonces, ¿cómo asignamos? Con números. Uno, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, hasta allá. Entonces, lo que tenemos que realizar aquí es, esto es un incrementador. Aquí va a ser nuestra i, que va a ir cat entre corchetes y entre corchetes. Esto es lo que va a hacer y buscar carácter por carácter. Carácter uno va a poner el carácter uno es, carácter 2 no es, carácter 3 no es, va a llegar al carácter 5 sí es, lo va a guardar. Va a ir al carácter 6 tampoco, va a ir al carácter 7 sí, lo va a guardar. Va a cumplirse la función, así sucesivamente. Entonces, vamos acá, espacios en blanco. Aquí, ¿qué colocamos? ¿Ya? Aquí lo que tenemos que colocar, ya, vamos a ver esto. Aquí lo que tenemos que colocar
Vamos a guardar eso. Exacto. Ya. Aquí lo que tenemos que colocar es el número, o sea, el incremento. Y mientras ahí sea menor, ¿menor a qué? Menor a n, menor o igual a n, se va a cumplir esta función. Vamos a colocar acá, enter, y vamos a volver al inicio de G. ¿Y qué vamos a colocar aquí adentro? Lo que tenemos que colocar aquí adentro es la condición. ¿Qué condición habíamos dicho ahorita? Que si cat, entre corchetes, K sub 1 es igual a, entre comillas, o entre apóstrofe. Esto tenemos que colocarlo entre apóstrofe y apóstrofe. Y adentro tenemos que dejar un espacio en blanco. ¿Ya? ¿Por qué? Porque el espacio en blanco va a decir, ¿es igual al espacio en blanco? Sí. Entonces, cumplir esta condición. Luego de haber cumplido, el contador va a incrementar. ¿Cómo va a incrementar el contador? ¿Cómo? Con un CB, dos puntos, CB más uno. Contador blanco más uno. Lo cerramos. Aquí una cosa. Nosotros podemos colocar y si no queremos, y si no queremos, no colocamos el inicio y el fin cuando hay una sola instrucción. Aquí como va a haber una sola instrucción adentro de esta estructura while, no lo colocamos. Pero si quieres, lo colocas. Necesario. ¿Ya? Aquí lo colocamos y ya. Ahí está. Si quieres lo colocas y si no, no lo colocas. ¿Y aquí qué más? Va a incrementar i para que no se quede en un mismo valor. Va a ser i más uno. ¿Ok? Ahora, al final tenemos que colocar result. Result va a ser igual al contador. ¿Cómo está saliendo el contador? Está saliendo en tipo byte. Como ya lo habíamos hecho, aquí va a ser de entero a cadena para que se muestre con todos los parámetros de en orden. Cat, n, i. Luego de haber hecho esto, ahora sí. Entonces le damos guardar. Siempre debemos darle guardar. Ya. Tenemos que darle en ejecutar. Ahora, entonces, ¿qué es lo que va a decir ese espacio en blanco? Y si dice sí es igual el espacio en blanco, va a pues, la función y va a incrementar el contador, va a incrementar el incremento y va a seguir sucesivamente hasta cat. ¿Por qué n? ¿Por qué esta n? Porque la n va a ser hasta el número que llegue. Y n, ¿cómo lo habíamos definido? Como el número de caracteres. Entonces, aquí nosotros vamos a colocar hola a todos. Eh, hola, hola, ¿cómo están? ¿Ya? Aquí vamos a registrar. Y esto, longitud, este es el valor de n. Entonces, esto va a incrementar hasta n veces. Porque, ¿para qué el caso incrementar más si no hay más valores más allá? Entonces, vamos a incrementar hasta 15. Ese es el valor de n. Luego de haber hecho esto, le doy a registrar y le vamos a dar contar espacios en blanco. Aquí, como pueden ver, hay dos espacios en blanco. Vamos a crear otro. Gracias por verme. Vamos a registrar, le damos la longitud, va a repetir 17 veces, entonces le tenemos que dar instrucción. ¿Cuántos espacios en blanco? Dos. Vamos a poner más espacios en blancos. Vamos a poner más. Eh, 1, 2, 3, 4. Ya. Aquí hay uno, dos, tres espacios en blanco. Aquí nos tiene que marcar tres. ¿Cuánta es la longitud? 19. Aquí, ¿cuántos espacios? Y hay tres espacios en blanco. Tenemos que marcar sí o sí la longitud. ¿Ya? Luego de haber hecho esto, vamos por el siguiente ejercicio. Continuando con el siguiente ejercicio, el ejercicio número 2, vamos a contar la mayúscula. ¿Cómo funciona eso? En el lenguaje ASCII, ¿qué significa esto? ¿Ya? Nosotros tenemos hartísimos símbolos, caracteres, ¿ya? Aquí, ¿cuáles son los que nos interesan a nosotros? El, la A, la B, la C,
la D, la X, la X, la Y y la Z. Todito esto. Estos son minúsculas. Esto es lo que nos interesa a nosotros, las minúsculas. Entonces, ¿cómo nosotros podemos utilizar esto? Nosotros podemos utilizar como, a ver, como un conjunto, claro, ¿no? Aquí hay un conjunto. Va a haber un conjunto donde van a estar las letras A, B, C, D, X, Y, Z. Aquí va a estar en un conjunto. Y la programación va a decir, este, esta letra pertenece a este conjunto. Va a decir sí, no, ¿ya? Entonces es como que pongamos en el teclado la letra H, ¿ya? Entonces, aquí, si está aquí, la H minúscula, claro, va a decir H pertenece. Entonces, esta función es verdadera, porque pertenece. En cambio, si ponen una H mayúscula, la H mayúscula está aquí. No, porque aquí es solo las minúsculas. Entonces, no pertenece. No pertenece. Es falso. Luego de luego de entender esto, lo pasamos a programación. ¿Cómo lo pasamos a la programación? Esto lo pasamos como el mismo nombre lo acabamos de decir. Conjunto de caracteres. O también dicho, set of char. Conjunto de caracteres. Esto vamos a utilizar. Vamos a utilizar igual corchetes de la A de apóstrofe, dos puntos, uno, dos, hasta la Z. Minúscula, claro. Apóstrofe. Cerramos, punto y coma. Esto va a ser lo que nosotros vamos a utilizar en esta función. Vamos a la programación y creamos. Vamos a crear el segundo ejercicio, siempre en Cactus. Ejercicio número 2. Contar minúsculas. Y tenemos que hacer el llamado. El llamado edit2.text. ¿Qué vamos a mostrar? Un número entero. Vamos a sacar un número entero en la programación. Y vamos a mostrar etcétera. ¿Qué vamos a poner de nombre? C, contar minúsculas. Minus. Aquí tenemos que colocar los parámetros. Vamos a colocar el parámetro cat. Vamos a colocar el parámetro de n, el parámetro de i. Y ya vamos a colocar. Cerrar. Luego tenemos que realizar la función. ¿Ya? Entonces, aquí como pueden ver, aquí es lo que estamos. Como pueden ver, nosotros tenemos que colocar la función. Vamos con el contador minúscula con los parámetros. ¿Cuáles los parámetros? Cat como string, como texto, un separador como punto y coma. Luego tenemos que colocar n y como byte. Aquí tenemos que poner el parámetro de salida. Va a ser un byte. La variable, ahora tocan las variables. Aquí es lo que estaba diciendo ahí en el ejemplo. Vamos a poner una constante. Esta constante se va a llamar minus. Vamos a poner minus. ¿Ya? Vamos a ver, y va a ser conjunto of igual entre corchetes, coma. Vamos a colocar la A minúscula entre apóstrofe, coma, no, mejor no coma, puntos. Un punto, dos puntos, otra vez entre apóstrofe y la última letra, Z. Entonces,
Después de haber hecho esto, tenemos que crear las variables. ¿Ya? Estas variables van a estar acá. Las variables, ¿cómo se van a llamar? Vamos a colocar contador minúsculas. Dos puntos. ¿Cómo va a estar? Como vaya. Begin, entrada y salida. La salida, ¿cómo va a estar? Entrada, ¿cómo va a estar la función estructurada? No se le va a incrementar el contador siempre en cero, porque si no le va a mandar un valor que es incorrecto. No va a marcar error, pero un valor incorrecto. Vamos a utilizar la función for. ¿Ya? Vamos a incrementar y en paso uno hasta que acá n. Como ya le había dicho, para que veamos los caracteres. Aquí este es error. Tenemos que sacar esto, porque ya incrementamos. Siempre nos va a salir ese error si ya tenemos declarar variable global en la i, entonces nos va a salir ese error. Vamos a colocar aquí, vamos a colocar aquí y vamos a colocar la estructura. ¿Cómo va a ser la estructura? Vamos a utilizar la condición if. ¿Por qué la condición if? Porque si la if es igual a la constante, o sea, minúscula, si está entre este rango, desde la A hasta la Z, va a contar. Entonces vamos a poner cat sub 1, ¿ya? Aquí ya no necesitamos incrementar el contador. ¿Por qué? Porque ya va incrementando sin necesidad de sumarle 1, 1, 1. Vamos a poner cat sub i es igual ¿a qué? A menos. Si es igual a la constante minúscula, si pertenece al conjunto de las constantes, al conjunto de los caracteres minúsculas, es verdadero. Pero en cambio, si no pertenece, no va a hacer nada y va a finalizar. Va a ir al otro carácter. Entonces, luego, cuando entra aquí, ¿qué va a hacer? Va a incrementar. Contador de minúscula va a ser C más. Contador de minúscula más 1. Y así, al final tenemos que poner result para mostrar el resultado. ¿Qué vamos a mostrar? El contador en minúsculas. ¿Cómo vamos a mostrarlo? Como un byte. ¿Y aquí qué hacemos? Convertimos de un entero a un string. ¿Ya? Aquí nos faltó un paréntesis. Luego de haber hecho esto, ahora recién podemos contar los caracteres. Este es un conjunto de caracteres. El carácter sub i pertenece al conjunto de caracteres de A a la Z. ¿Correcto? Cuenta. Incorrecto, no hace nada, pasa a la siguiente función o termina. Pasa y realiza el bucle. Pero ya, le damos a iniciar. Aquí tenemos que ver los errores. Ya. Aquí, ¿qué tenemos que hacer? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Esto me olvidé explicar. Aquí, ¿cómo se dice? Pusimos Katsuki. Katsuki pertenece ahí, o sea, pertenece al conjunto de caracteres de A a la Z. Pero ¿cómo se dice pertenece? ¿Cómo se dice en inglés y en programación pertenece? Se lo conoce como int. Entonces, aquí nosotros vamos a utilizar el int. Entonces, no es igual, es int. O sea, si K sub i pertenece a menos, a ser, entonces contar. Ya, eso es lo que me olvidé. Ya, aquí nosotros vamos a colocar, ¿qué es lo que queremos colocar? Las minúsculas, queremos contar las minúsculas. Vamos a poner hola, hola gente. Como podemos observar, ahí hay solo una minúscula. Tenemos que ver, registrar, hay 10 caracteres. Luego tenemos que poner en el ejercicio 2, hay 8 minúsculas. Hay una, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8.
hay 8. ¿Ya? Ahora si ponemos otro, vamos a colocar todas minúsculas. Hola, hola mundo. La M, la N, moon y la O son minúsculas. Entonces nos tiene que marcar que son tres. Registrar, hay 10 caracteres y contar minúsculas, hay 3 minúsculas. Ahí está. Es el ejercicio, es un ejercicio de contar minúsculas. Vamos por el siguiente. Con este ejercicio ocurre lo mismo, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que ocurre acá? Aquí, como son mayúsculas, ya no va a ser A minúscula ni Z minúscula. ¿Qué es lo que va a hacer? Esto se va a pasar a A mayúscula y Z mayúscula. Esa es la única diferencia. La programación va a ser la misma, ¿ya? Como ya tenemos la programación, podemos copiarla y pegarla. Aquí, colocamos acá, control, vamos a crear esto, control C. Tenemos que crear el siguiente ejercicio, el tercero, sobre caption. Ejercicio 3. Punto. Contar mayúsculas. Doble clic, hacemos el llamado. ¿Dónde? Edit 2. Edit 2 se va a mostrar el mensaje. Edit 2, ¿qué va a mostrar? Un número. Entonces tenemos que convertirle enter a luego derecho, colocamos los parámetros cat, n, y cerramos. Claro, sin olvidarnos de nombrar la función. ¿Cuál es la función? Contar mayús. Aquí cerramos paréntesis y creamos la función. Aquí creamos la función como función. Vamos a ponerle contar mayús. ¿No? Bueno, ya la teníamos, ¿no? Vamos a copiarla. Aquí le ponemos mayús. Si queremos le ponemos mayús. Mayús. Aquí le cambiamos el nombre de la función. Le vamos a contar mayús. Aquí le cambiamos también mayús. Y ahí está. El contador de mayúsculas lo vamos a dejar así. Entonces, aquí ya no va a ser A minúscula, ahora va a ser A mayúscula. Ahora aquí igual, lo mismo. Ahora, lo mismo, pero ahora con minúsculas. Tenemos que ejecutarlo y tenemos que ver los errores. ¿Ya? Aquí, ¿qué pasa? ¿Ya? Aquí estuvo el error en texto. ¿Ya? Entonces, dándolo, tenemos que demostrar lo mismo. Solo contar las mayúsculas. Entonces, si colocamos aquí, hola, vamos a colocar cadena de caracteres. Mayúsculas, caracteres. Entonces tiene que contar dos mayúsculas. Le damos a registrar esto. Le vamos a contar mayúsculas. Son dos. Vamos a crear otro nuevo. Mm, lunes. No. Hoy es miércoles. Miércoles 7 de junio. Claro, ¿no? 7 de junio. 7 de junio. Mayúsculas. Y junio lo vamos a poner todo mayúscula. Junio tiene 5 letras, más la primera del principio son 6. La vamos a registrar. No se de longitud. Le vamos a contar 6. Entonces, como ya está este, pasemos al siguiente. Ya, ahora toca las vocales. Las vocales es lo mismo que la anterior. Solo que aquí vamos a declarar todas las vocales. No vamos a colocar esto. Ya no. Vamos a declarar todas las vocales. A, E, I, O, U. Claro, aquí colocamos mayúsculas y aquí colocamos minúsculas. Tanto como mayúsculas tenemos que colocarla en minúsculas. A, E, I, O y U, minúsculas y mayúsculas.
tenemos que hacer el mismo conjunto de caracteres. ¿Ya? Lo mismo, es lo mismo que el anterior, solo que aquí colocamos los caracteres todos estos. ¿Ya? Vamos a ir con la programación y vamos a poner acá el cuarto ejercicio. Ejercicio número 4. Vamos a ponerle contar vocales. ¿Ya? Entramos. ¿Qué hacemos acá? No se olviden nunca. Llamada edit 2.text, dos puntos igual. ¿Qué vamos a mostrar? Un entero. Entonces de entero a str. Strings. ¿Qué es lo que, el nombre que le vamos a poner? Vamos a poner vocales. C, contar vocales. Vamos a poner los parámetros cat en orden. N, I. Doble paréntesis, cerramos y vamos a crear la función. Ya. La función la vamos a crear. Y vamos a poner aquí, vamos a poner C vocales. Función C vocales. Vamos a poner un parámetro. Parámetro de entrada es string. Cadena. Vamos a separar con punto y coma. Vamos a colocar N y vamos a salir. Parámetro de salida va a ser un byte. Vamos a declarar las variables. Las variables, ¿cuáles van a ser? CB. ¿Ya? ¿Qué tipo? Vamos a contarlo, entonces un byte. Vamos a hacer lo mismo que el anterior. ¿Ya? ¿Qué es lo mismo que el anterior? Las constantes. ¿Cuáles van a ser las constantes? Constantes. ¿Ya? Constantes van a ser voc, ¿ya? Vocales. ¿Cómo va a ser? Conjunto of char. Of char igual ¿a qué es igual? Igual a corchete, abro y cierro corchete, punto y coma. ¿Qué ponemos? Tenemos que poner apóstrofe, coma. ¿Ya? Ponemos apóstrofe, apóstrofe, coma, apóstrofe. Ya 5 veces. Ahí va 2, 3, 4, 5, 6, 5. Ya, ahora para la mayúscula, ahora para la minúscula. 1, 2, 3, 4, 5. Aquí está. Ya, ahora tenemos que asignar los valores. ¿Cuál es el primero? De mayúscula. A, B, C, D. Ah, no, 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 no. No es A, B, C ni D. Es A, E, I, O, U. Ya, ahora en minúscula. Ya, ¿saben? Le vamos a poner A minúscula, B minúscula, C minúscula. No, tampoco es eso, Dios mío. Aquí es A, E, I, O, U. Ya, está bien. Ahora tenemos que crear la entrada, el inicio y el fin. ¿Por qué no sale eso? Porque no coloqué aquí el G. Ahora aquí tenemos que colocar, siempre inicialicen el contador. ¿Contador qué? Contador del vocabulario va a inicializar en 0. ¿Por qué? Porque si no colocamos el contador o inicializamos en algún valor, nos va a mandar cualquier valor incorrecto. El incremento vamos a utilizarlo y en- ¿por qué? ¿Ya? Para que funcione y cuente desde 1 ya contado, o sea, ya se está contando el mismo número, la misma vocal, y sigue, sigue, sigue y sigue hasta n. Vamos a colocar el while. Vamos a ver. Si i es menor a n, hacer que se cumpla la condición. ¿De cuál? Si K sub i, aquí K sub i, o sea, si la letra que introducimos pertenece, o sea, in pertenece a qué? A voc, a la constante vocal, 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 vocales. Ahí está. Si pertenece, entonces cumplir la siguiente función. ¿Cuál es? Contar. Contar. C, B, contar vocales más punto. Cerramos como se quiere y nos cierran. ¿Ya? Como se quieren, no cierran. Como se quieren, no colocan
que se cumple una función. Vamos a poner aquí result. ¿Qué va a ser el resultado? CB. ¿Cómo va a salir el resultado CB? Va a salir en número, un byte. ¿Cómo vamos a convertirlo? De entero a cadena. Ahora, de haber revisado todo eso, ahora sí va a preguntar el, la cadena sub i, o sea, la cadena uno, digamos, la letra uno, la letra en posición número uno, el elemento en posición número uno, es y pertenece a la constante vocal. Entonces, sí, entonces pertenece, se cumple la función, incrementa. Solo es eso. Vamos a, ojo, que nunca se olviden, y más. Si no, no va a marcar, ¿ya? Le damos a ejecutar, guardar, siempre bien, guardar y ejecutar, ¿ya? Para que dé todo eso. Aquí tuve un pequeño error, que es menor, ¿ya? Entonces aquí no tiene que dar. Luego de ya haber corregido algunos errores, ya aquí tiene que ser menor o igual, tenemos que incrementar los valores en cero, cero, ya, está bien. Esto estaba afuera, lo tenemos que colocar adentro para que no sea un bucle, termine el bucle y ya. Entonces, aquí ya lo de colocar todo esto. Ahora sí, todo está bien. Tenemos que verificar, tenemos que dar nuevo. Hola, junio. Junio tiene tres vocales y hola tiene dos. Tres más dos es cinco. Entonces tiene que dar cinco vocales. Aquí nosotros podemos colocarle vocales, ¿ya? Aquí podemos añadir. Luego de esto podemos poner un más ap- apóstrofe, vamos a ponerle espacio vocales, ¿ya? Vocales. Ahora sí nos va a mostrar que hay N vocales. Va a estar la palabra vocal, lo cual se va a ver bonito. Y bien, ahora sí podemos poner entrada. Entrada tiene tres vocales. Le damos registrar, le damos longitud, 7 caracteres, y le damos aquí, contra vocales, tres vocales. Terminado este ejercicio, vamos por el siguiente. Ya, luego de esto, ya tenemos que colocar, esto es solo fórmula, es una fórmula, ¿ya? Aquí es lower, ¿ya? De minúsculas a mayúsculas, o sea, está en mayúsculas. Esta, ¿no? Está en mayúscula, queremos convertirla en minúscula, es lower, lower, ya, case, case, entre paréntesis, catch, nada más esto, y esto es lo mismo, esto es lo mismo. Aquí en vez de poner lower, ya, se pone upper, ya, es lo mismo, upper, case, catch, nada más, es lo mismo, ya. Entonces, vamos a colocarla en la programación. Aquí vamos a crear el nuevo nombre. Y vamos a poner ejercicio 5. Ejercicio 5. Este vamos a poner de mayúsculas a minúsculas. Y el ejercicio 6 de minúsculas a mayúsculas. Entonces, después de haber hecho esto, tenemos que crear la llamada edit 2, edit 2. Voy a crear la llamada de las ambas, ¿ya? Luego de crear ambas, aquí ya se tiene que crear la función. Function va a ser mayúsculas, o sea, vamos a convertir cat, que vamos a colocar aquí en string,
otros parámetros, n y lo cual no se necesita. ¿Ya? Byte, como salida va a ser un byte también. No, va a ser string. Modo string. Aquí lo que tenemos que hacer, mm, ya, aquí tenemos que poner las variables. Vamos a poner ¿ya? Mayúscula, ¿cómo se va a poner? Se va a poner en aquí, Beijing. Vamos a colocar mayúscula es igual. O sea, tenemos que convertir mayúsculas. Convertir mayúsculas. O sea, será entonces de lower case cat. ¿Ya? Ahora sí. Y lo mismo con el otro. En vez de mayús, tenemos que poner minus. ¿Qué vamos a poner? Result. Los puntos va a ser mayús. Va a ser tipo string. ¿Ya? Se va a mostrar en tipo string. Entonces aquí no hay nada que convertir. Y tampoco aquí no hay nada que convertir. Luego haber creado esto. Control C. Control V. Y hacemos lo mismo. En vez de lower, ponemos upper. Upper. Es que en vez de mayúsculas, ponemos minúsculas. Ahora sí, es lo mismo. Ya. Ahora sí, nosotros al introducir el texto aquí vamos a colocar Coca-Cola, Coca-Cola. Aquí esto vamos a registrarlo, longitud. Tenemos que ver, ¿qué es esto? Minúsculas. Entonces de minúsculas a mayúsculas, aquí está. Ahora, copiamos esto, control C, nuevo, pegamos. Ahora esto, longitud, registrar. Ahora de mayúsculas a minúsculas, ahí está. Así de fácil, solo es una fórmula nada más. Ya, ahora este es el siguiente ejercicio. ¿En qué consiste el ejercicio? Contar palabras. Uno, ¿cómo sabe que tiene una palabra? A ver, escribamos un texto ya, un texto. Aquí vamos a poner, yo estoy aprendiendo cadena. Estoy aprendiendo cadenas. ¿Ya? Aquí uno, cómo sabe, ¿ya? Que es una palabra. Y es cómo sabe uno, ¿ya? Aquí la manera de saber es viendo. Un espacio siempre viene antes de una palabra. Entonces, ¿qué pasa si continúa una cadena después del espacio? Significa que existe la palabra. ¿Qué pasa si esto? Existe palabra. Existe igualmente, existe palabra. Pero ¿qué pasa si aquí ponemos otro texto? No me gusta levantarme temprano. Levantarme temprano, ¿ya? Entonces, aquí, ¿qué pasa si colocamos dos espacios? Acá hay dos. ¿Qué pasa si colocamos ahí dos espacios? ¿Ya? ¿Qué es lo que sucede? Lo que sucede es que no pertenece a una palabra. No vamos a decir que este conjunto vacío es una palabra. No. Entonces, ¿qué podemos hacer? Podemos decir, ¿esta es una palabra? Sí, entonces pertenece a palabra. Aquí hay un conjunto vacío, sí, y al lado hay algo que sea distinto del conjunto vacío, o sea que al lado hay algo que sea distinto del conjunto vacío, al lado de esto.
O sea, G es distinto, es verdadero. Entonces, sí pertenece a palabra. Pero ¿qué pasa? Que aquí hay dos. Acá hay uno y aquí hay dos. Entonces, B continúa, incrementa uno. Ya le había dicho uno, dos, tres. Este digamos que es el carácter 12 y este es el 13. Entonces, este es el 12 y este es el 13. Aquí está el conjunto vacío. Conjunto vacío es distinto al siguiente carácter, o sea que el 13 es igual al elemento vacío. ¿Es distinto? No, es el mismo. Entonces, no es una palabra. Así sucesivamente. Va a incrementar al otro. Aquí ya va a ser 13 y aquí ya va a ser 14. ¿Cuál es el siguiente? L. Entonces, L es distinto a conjunto vacío verdadero. Entonces, sí, va a continuar palabra, palabra. Pero después de que haya un conjunto vacío. Esto se va a hacer si hay un conjunto vacío antes de la letra. ¿Ya? Entonces, se puede decir que si ponemos una letra, se va a contar como una palabra. Ahora, esto vamos a llevarlo a la programación. Ahora, ya hice esto, contar palabras. Ya creé el procedimiento. Ahora me toca crear la función. ¿Cómo creamos la función? Función, función. ¿Cuál va a ser el nombre? Contador de palabras. Palabras. ¿Cuáles son los parámetros? Cat como tipo string, separado por coma, n y contadores como byte. ¿Ya? Vamos a crear parámetro de salida, byte, y lo cerramos. Ahora, ¿qué vamos a hacer aquí? Vamos a crear las variables. Contador de palabras va a ser byte, va a ser un número. Aquí vamos a inicializar. Y aquí, como dije, la lógica, eh, siempre tenemos que incrementar un contador en cero, pero nunca tenemos que dejarlo sin incrementar, ¿ya? Aquí, C, contador de palabra, vamos a incrementarlo a cero. Vamos a asignarle el cero al principio. Ahora, ¿cuál es el otro? Va a ser I, porque vamos a utilizar y va a inicializar en cero. Con y coma, vamos a crear la estructura while. ¿Para qué? Para que repita, ¿ya? Para que repita y aumente valor y aumente, y ya en el primer elemento se queda en uno, pasa al otro elemento, pasa al otro elemento, pasa al otro elemento, pasa al otro elemento, nunca se queda en uno. Ahora, ¿qué tenemos que poner? ¿Ya? Tenemos que poner y mientras i sea menor a n, hacer, ¿qué vamos a hacer? Vamos a ver, aquí una cosa. Lo que debemos hacer acá es pasar al, al incremento siguiente. Entonces, ¿cómo hacemos? Primero tenemos que hacer la condición if. La condición if, ¿qué va a decir? Que si el cat sub i, que es lo cual es la cadena, el elemento número i, número uno, número 2, número 3, va a ser distinto. ¿Ya? Porque si es igual, no va a ser, no se va a cumplir la condición, ponemos apóstrofe. Espacio, sí o sí tiene que haber este espacio, porque este demuestra el conjunto vacío. Luego aquí tenemos que ver, si se cumple esa función, si hay un conjunto vacío, entonces va a entrar a la condición y va a decir, ¿por qué? Va a decir, if, la misma condición, si cadena del cat sub i es distinto al conjunto vacío, es distinto al conjunto vacío. Es que es distinto. Sí, aquí sí. Aquí es igual. ¿Por qué igual? Porque si hay un conjunto vacío, ahí se va a demostrar si hay palabra o no hay palabra. Entonces aquí sería igual y aquí recién sería diferente. Si se cumple esto, entonces, ¿qué se va a hacer? Se va a incrementar el contador. Contador de palabra
va a ser igual al contador de palabras más uno, ¿ya? Ya, pero una cosa, aquí vamos a poner un while. Aquí vamos a poner result 2.cp. Aquí una cosa, pero ¿cómo? La lógica dice que aquí todavía no incrementa y, ¿ya? Entonces, aquí va a incrementar y aquí afuera. Y será igual a i más uno. Pero, pero espera. Si aquí entra el valor de uno, digamos, y es el valor de uno, el primer elemento que sería, vamos a poner con la palabra hola, va a incrementar hasta la letra A, ¿ya? Va a incrementar la letra A al conjunto vacío. El conjunto vacío es igual a K sub conjunto vacío K sub 5, entonces sí es verdadero. Entonces hacer la siguiente pregunta. Cat sub I es distinto, pero aquí es la lógica, es distinto. O sea, si aquí es lo mismo, aquí lo pusimos igual y aquí es distinto. ¿Cómo? Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Es incrementar al contador para que Cat sub I pase al segundo elemento. ¿Cómo se hace? Aumentando I. I más uno. Ahora el elemento hola, o sea, el conjunto vacío 5 elemento característica en el número 5 va a ser conjunto vacío, y luego sigue todos. Entonces, el conjunto vacío le sigue a la T, su siguiente carácter es la T. Entonces, como está en la T, aquí dice, Katsup I es distinto a conjunto vacío es distinto a T, sí, verdadero, entonces va a contar. Pero en cambio, si no fuese, no va a contar, va a seguir, hasta que haya una letra. Si es así, entonces, si es así, va a contar y va a incrementar. Pero ¿qué pasa? Aquí ya incrementó 2, entonces ya aquí aumentó uno y aquí va a aumentar uno. La va a llegar y va a aumentar 2. Entonces, como aquí agregamos y sumamos, al final del if volvemos a quitar, ¿ya? Y menos uno. ¿Pero por qué? Porque si la aumentamos, le tenemos que quitar porque no tiene que variar eso a la estructura while. Entonces, solo va a variar en el if, en la condición. Entonces, como le sumamos, le quitamos para que vuelva a su estado que era antes. Entró como conjunto vacío, sumó más uno, llegó al carácter T. Entonces, el carácter T no es conjunto vacío. Entonces, el que le siga al while va a ser la T. No sé si me deja entender. Entonces, tengo que volver al conjunto vacío. Entonces, ¿cómo vuelvo? A K sub 5, restándole 1. Aquí estaba en K sub 6, ¿ya? Entonces, como le sumé 1 K sub 6, entonces aquí le vuelvo y vuelvo a K sub 1. Entonces, al conjunto vacío va a seguir ese, y va a seguir, y ya. ¿Ya? Ahí es. Ahora tenemos que verificar que esté bien. Aquí, como podemos observar, nos sale que solo hay dos palabras. ¿Pero por qué? Porque entonces este contador CP tenemos que iniciarlo usarlo C. ¿Pero por qué? Porque se va a sobreentender que si llega a conjunto vacío llega. Antes de ese conjunto vacío hay una palabra. Se sobreentiende, ¿ya? Entonces se sobreentiende que él tiene que iniciar en uno. Tiene que iniciar en uno y va a ir sumando hasta que llegue a la palabra deseada, hasta el número de palabras deseadas, ¿ya? Ahora sí, entonces aquí vamos a crear. Hola a todos. Aquí el ejemplo que tuvimos ahí. Llega aquí, sí es un conjunto vacío. Entonces entra la condición y dice, llega al otro que sería 6. El carácter 6 elemento 6 es distinto a conjunto vacío verdadero. Entonces va a contar, vamos a ver, hay dos. Ahora aquí podemos poner.
Messi, a ver, Messi fue campeón, campeón del mundo. Tenemos que darle longitud, registrar, y aquí tenemos que contar palabras. ¿Cuántas palabras son? Una, dos, tres, cuatro, cinco. Porque cumple las dos condiciones. Es conjunto vacío y el que le sigue es distinto conjunto vacío. ¿Ya? Aquí podemos ponerle. ¿Ya? Y registrar esto y esto. Lo mismo, porque hay un conjunto vacío, cumple la función, entonces la F que la cuenta en una palabra. Ahora vamos al último ejercicio. Ya, continuando con esto, vamos a continuar. Vamos a poner una oración. La oración va a ser, estoy, estoy en el Z2. ¿Ya? Z2. Ahora, esto yo quiero buscar especialmente un dígito. ¿Ya? Yo quiero buscar especialmente un dígito. Entonces, lo que hago yo aquí es ver. Quiero buscar la letra, o quiero contar, buscar la letra. Buscar carácter y contar carácter. Aquí sería contar. Wow, está mal esto. Aquí sería contar, ¿ya? Entonces aquí queremos buscar y contar la letra E. Aquí, ¿cuántas veces se repite E? Se repite una, dos, dos veces. Entonces aquí sería dos veces ahí la letra E, ¿ya? Entonces, como está pasando esto, ¿ya? Wow, se puso loco, se puso loco, se puso loco. Como está pasando eso, entonces va a pasar que va a contar las palabras que yo introduzco. Vamos a crearlo. Y aquí continuando, ¿cuál era la letra? La letra E. Queremos buscar la letra E mayúscula. Acá hay una, acá hay dos, y acá hay tres. ¿Ya? Entonces hay tres E. Pero ¿cómo hacemos eso? ¿Cómo se hace? Tenemos el cat, el carácter, va a pasar de uno en uno. Uno, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Hasta el número de carácter va a incrementar de uno más uno. Ah, 1 va a ser igual a uno más i. Ahora este va a ser uno, 2, 3, 4. Entonces, si cat sub i, digamos, sub uno, 2, 3, 4, 5, 6, 7, k sub 7 es igual a la letra que nosotros queremos buscar. Entonces, vamos a incrementar el contador. El contador va a ser contador de letras. Contador, ¿ya? Contador de carácter. Ahora, entonces va a incrementar y va a contar más uno. Luego de haber hecho esto, va a suceder con todas las letras. Si K sub 7, K sub 1 es igual a la letra que nosotros buscamos. ¿Cuál es la letra que nosotros buscamos? Es la E. Entonces, si este es igual a este, entonces va a incrementar aún más uno. Va a sumar más uno. Espero que me estén entendiendo. Ahora, aquí, de aquí, de todo esto entendido, vamos a ir a la programación. Luego de esto, ya haber creado esto, tenemos que hacer la función. Función, buscar, buscar carácter, parámetro cat, va a ser string, eh, va a ser byte, la salida va a ser un byte, ¿ya? ¿Por qué? Porque va a contar cuántos caracteres de ese carácter hay. Ya, vamos.
Buscar, buscarse, buscarse. Ahí está. Buscar carácter. Buscar carácter. ¿Ya? Buscar carácter. Ahora, después de esto, vamos a crear las variables. ¿Cuáles van a ser las variables? Va a ser el contador de carácter, va a inicializar en byte. Ahora, en inicio, ¿qué vamos a hacer? También vamos a crear una variable de letra, ¿ya? Entonces vamos a string, como formato string. ¿Por qué? Porque la letra la vamos a introducir, ¿ya? ¿Cómo introducimos algo? Un carácter con input box. Ponemos el título, nueva letra. Ponemos coma, ahora ponemos la pregunta. Sin interrogación, ¿qué letra quieres buscar? Ahora, otra vez cerramos apóstrofe, coma, y dejamos dos apóstrofes seguidos para que ahí podamos introducir el valor. ¿Ya? Entonces aquí el contador siempre vamos a inicializarlo en cero y vamos a inicializarlo también en cero para que no nos marque error. ¿Ya? Aquí tenemos que poner el coma. No marque error. Ahora aquí tenemos que hacer un while, la misma estructura que siempre hacemos. Mientras i sea menor a n, se va a ejecutar, se va a ejecutar, se va a ejecutar. ¿Qué es lo que va a preguntar acá? Va a haber una condición. ¿Qué condición? Si cat sub, ¿ya? Si cat sub i es igual a la letra, entonces, ¿qué es lo que va a suceder? Va a cumplir esta condición y va a sumar el contador de carácter más uno. Luego de esto tenemos que incrementar también el contador y será igual a i más uno. Ahora sí, va a seguir, va a seguir, va a seguir hasta que i sea menor a n. ¿Ya? Ahora resulta, aquí viene el resultado. El resultado va a ser el contador de caracteres. ¿Cómo va a ir? En tipo cadena. ¿Ya? No, tipo byte. Sí, tipo byte. Entonces aquí tenemos que convertir de entero a cadena y ya. Entonces después de haber hecho esto, tenemos que probarlo, guardarlo y probarlo. Ya una vez ejecutado, ponemos la pregunta. Estoy en el Z2. Aquí, ¿cuántas veces habíamos visto E? Tres veces. Entonces, si ponemos aquí, buscar carácter, buscamos la letra E mayúscula, ¿ya? Nos va a dar tres letras. Entonces, estamos buscando las letras E, la cual hay tres veces. Si aquí ponemos nuevo, estoy en el Z2. Queremos buscar cuántas veces hay O, ¿ya? Y que vamos a poner la letra O mayúscula. Hay dos veces. Pero ¿qué pasa si ponemos en minúscula? No nos va a contar porque no es el mismo elemento. No va a decir que hay cero. Cero. Entonces, ya buscamos y ya. Entonces, ahí termina este video. Muchas gracias por ver. Se lo agradezco mucho. Y vamos por más. Cualquier duda me hacen saber ya, por favor. Muchas gracias por verlo. Gracias. Chao, chao.